En el imaginario colectivo de la Ciudad de México hay un viejo dicho que llena de orgullo a los habitantes de uno de sus rumbos más conocidos. Por mal o bien que te vaya, no hay como Tacubaya. Esta población guarda la herencia de muchas épocas, a la espera de que algún viajante se aventure a seguir sus huellas, ya sea deprisa, tomando un camión, o quedándose a pasar una vida entre sus rincones. El paisaje de Tacubaya ha cambiado por completo con el paso del tiempo, como se puede notar en esta foto aérea de 1929, donde las calles sinuosas y las viejas casas dieron paso a las avenidas, puentes y paraderos que ahora conocemos, en un entorno impreciso y caótico que es el reflejo de la capital misma. Este era y sigue siendo el centro del barrio, donde la constante es el tránsito de personas y vehículos en todas direcciones, saliendo de un transporte para entrar a otro o comprando en los negocios locales. Así lucía el cruce de Jalisco y Parque Lira en los años 70, con el anuncio del cine Carrusel como la referencia más notoria en el horizonte. La vista desde este punto era muy diferente a inicios del siglo pasado. Además de las cuadras arboladas y estrechas y los rieles del tranvía, al frente destaca el Portal de Cartagena, un famoso pasaje comercial y popular que ahora ya no existe. En el sentido opuesto, el tráfico era muy escaso. La entrada al portal se aprecia del lado derecho, con un hombre que posa para la foto mientras otros bajan del tranvía eléctrico. De esta postal únicamente sobrevive el reloj del viejo Mercado de La Paz, que resalta en el fondo y más tarde fue trasladado a la esquina de Revolución y José María Vigil, donde permanece hasta nuestros días, integrado al edificio del Registro Civil. En los alrededores había dos espacios más de corte similar. Uno era el Portal de la Magdalena, que aquí aparece en un entorno de carretas y calles empedradas, digno de una escena del cine nacional. El otro era el Portal de San Juan, una construcción más pequeña que dividía dos caminos hacia el sur y se ubicaba junto a una fuente donde los lugareños se surtían de agua. Ambos inmuebles desaparecieron cerca de los años 50 y no queda huella de su presencia entre las tiendas que rodean la estación del metro. Como un refugio del viejo pueblo, en la avenida Revolución permanece la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación, más conocida como La Candelaria, que tiene sus orígenes más remotos en el siglo XVI y ha pasado por varias modificaciones. La fachada tiene una torre agregada de líneas más modernas y el interior es de una sola nave. El claustro del viejo convento es un oasis de silencio en el ajetreo del rumbo y por momentos deja la sensación de hallarse en algún pueblo alejado de la ciudad. En la acera opuesta,
Justo frente al atrio de la iglesia se ubica la Alameda de Tacubaya, donde un obelisco de piedra recuerda a los mártires que dejó la Guerra de Reforma en esta localidad. Muy cerca se encuentra el Parque Lira, un extenso jardín que antiguamente perteneció a una residencia de campo, cuyo último propietario fue el empresario Vicente Lira, y desde hace varias décadas está abierto al público. El acceso principal es por un arco de estilo neoclásico, diseñado por el arquitecto Javier Cavallari, que mantiene los detalles de la decoración original. Cruzarlo es entrar en un mundo de tranquilidad y silencio que nos aleja por un momento de la gran ciudad e incita a dejar viajar la imaginación. En el interior sobreviven estos nichos de piedra, parte de una vieja estructura que aparece en esta toma del siglo XIX. Desde ahí, una de las calzadas nos conduce a otro espacio emblemático de la zona. Se trata de una pérgola con una balaustrada y una fuente que bien podrían pasar por una postal captada en algún lugar de Europa, y antes adornaban la entrada a la casa, que fue destruida tiempo después. En el fondo destaca la Capilla de Guadalupe, que formaba parte de la vecina Casa Amarilla en el tiempo en que ésta albergó un convento. Este inmueble quedó terminado en 1908 y luego de tener varios usos, hoy es utilizado como recinto cultural. A unos pasos también se conserva esta fuente, que representa a un niño montando un cisne, y es una réplica de una escultura creada por el inglés John Bell para la Gran Exposición de 1851. En esta vista del siglo XIX también se asoma la casa, que entonces era propiedad de la familia Barron. En contraste, el punto de reunión para los jóvenes en el Parque Lira es el Skate Park, situado en lo que fue un lago artificial, donde los habitantes pasaban la tarde navegando en bote. Por el buen clima y las condiciones geográficas de la zona, Tacubaya fue el lugar elegido para establecer villas de veraneo que llegaron a ser verdaderos bosques privados. Una de las más notables fue la que erigió la familia Mier en el actual cruce de Revolución y Jalisco, en un amplio terreno conocido como el Triángulo de Tacubaya. Esta fotografía retrata su famoso portal, con un diseño inspirado en el Arco de Constantino en Roma, que además era una escala en el itinerario del tranvía y ya contaba con un puesto de comida. En otro ángulo cercano a 1920, un hombre dirige la poca circulación con un semáforo mecánico. Sobre la acera poniente no queda ninguna de estas fachadas y solo el nombre de la cantina La Importadora ha permanecido, ahora en otro local situado del lado opuesto. En ese momento, la avenida Jalisco todavía se llamaba Juárez y conservaba un ambiente sencillo y provinciano que esta postal nos permite caminar.
justo frente a la barda de la residencia Mier, en un tramo que ahora se recorre a bordo del Metrobús. Este panorama se transformó para siempre a inicios de los años 30, con la demolición del portal y la llegada del edificio Ermita, uno de los ejemplos más visibles del Art Déco en la capital, obra del arquitecto Juan Segura. En el momento de su inauguración, este inmueble de 7 pisos fue todo un rascacielos entre las viviendas del Rumbo e incluyó una propuesta innovadora para combinar departamentos, áreas comerciales y una sala de cine con capacidad para más de 2,000 espectadores. Aunque hoy ha sido superado en la carrera hacia las alturas, el Ermita es un símbolo urbano que da la bienvenida a este barrio y ha protagonizado distintas imágenes donde también resalta la gran publicidad, las tepacherías, las cervecerías y los anuncios de películas y salas ya extintas. A mediados del siglo XIX, el aumento en la población motivó el fraccionamiento de las primeras colonias en toda la ciudad. En el caso de Tacubaya, la expansión fue hacia el norte con la creación de San Miguel Chapultepec, un suburbio de arquitectura muy diversa que aprovecha su colindancia con el bosque de Chapultepec, y lo mismo incluye calles estrechas con privadas de ladrillo que amplios conjuntos habitacionales, fachadas de estilo ecléctico con rostros detenidos en el tiempo, o tejados y relieves de cantera que han visto mejores épocas. Esta era la calle de Protasio Tagle a la altura de José María Tornel. La casa que se ve en primer plano es una de las fincas más grandes de la colonia y ahora está rodeada de vegetación, y en el fondo resalta la construcción de un hospital. Así se veía la calle de Juan Cano, casi esquina con Gregorio B. Gelati, que no ha cambiado mucho, aunque los modelos de los autos se han modernizado. La vivienda del lado izquierdo actualmente está ocupada por una galería. En esta colonia hay 2 templos de larga tradición. En la calle de José Morán se ubica el de San Miguel Arcángel, heredero de un culto que inició durante el virreinato en el Cerro de Chapultepec y custodiaba el poniente de la ciudad. El inmueble que ahora conocemos data de inicios del siglo XX y en los años 70 fue retratado con el tráfico de la época. El otro centro de la fe local es la iglesia de la Sabatina, una importante referencia urbana en el circuito interior, a unos pasos del cruce con Constituyentes. En la parte trasera resguarda una pequeña ermita que inició su construcción en 1910 y está dedicada a la Virgen del Carmen, con una pintura que la representa entregando el escapulario carmelita a San Simón Stock. El emblema de la orden aparece en la fachada y el interior está decorado con imágenes y símbolos religiosos.
con el crecimiento en el número de fieles y en la población de la zona, fue necesario erigir un templo más grande, un amplio inmueble de 3 naves, con líneas y detalles sencillos, y un altar de estilo moderno, donde el elemento más notable son los vitrales que le dan un ambiente único y cambiante a lo largo del día, impregnado de colores vivos que motivan las emociones, el encuentro y la introspección. Si el centro de la ciudad es el origen de todos los caminos, Tacubaya es el punto donde muchos de ellos se cruzan, lo mismo el periférico y el viaducto que Revolución y Parque Lira. Aquí confluyen las rutas que conectan los 4 puntos cardinales bajo el signo de la velocidad, en una zona repleta de pasos a desnivel que fueron trazados en la mitad del siglo XX, dividiendo los terrenos del antiguo pueblo, y a pesar de todo, mantienen un extraño orden para llegar a su destino. El actual circuito interior fue conocido como la Calzada Tacubaya, y una de las residencias más célebres de la zona es la que habitó la familia Gómez de Parada, situada en lo que había sido el casco de la hacienda de Santa Catarina del Arenal, que pasó a la historia como la Hacienda de la Condesa. En 1942 fue adquirida por la Unión Soviética para instalar su embajada, y hoy alberga a su heredera, la Federación de Rusia. Con el arribo de las vías rápidas y la construcción de la línea 1 del metro, un nuevo orden se estableció en el barrio. Esta era la vista de la calzada desde el cruce con Benjamín Gil en los años 70, con los rieles del tranvía al centro y el anuncio gigante de un supermercado que aún existe. Más allá de las fronteras de Tacubaya, los terrenos de la Hacienda de la Condesa dieron origen a las colonias Escandón, Roma y Condesa. Esta última está dividida en 3 secciones con características y crónicas particulares, donde el símbolo más relevante del pasado fue el Hipódromo de la Condesa, promovido por el Jockey Club, que desde su apertura en 1910 se convirtió en una referencia urbana y también en el escenario de incontables competencias, primero de caballos y más tarde de automóviles. Su historia no estuvo exenta de accidentes y tragedias, como atestiguan los diarios de la época, pero tampoco de grandes páginas en los anales deportivos nacionales que el público presenciaba desde la tribuna, situada entre lo que hoy son las calles de Sonora y Parras. Para 1925, su desaparición dio paso al fraccionamiento de la colonia Hipódromo, y 2 años después se inauguró el Parque México, uno de los espacios de reunión y de convivencia más importantes de la capital. Este jardín ocupa el centro del vecindario y originalmente fue llamado San Martín, como un reconocimiento al libertador sudamericano José de San Martín. Su característica principal es la decoración estilo Art Deco, con un famoso teatro al aire libre que lleva el nombre del aviador Charles Lindbergh. El diseño de sus columnas y pérgolas se mantiene casi idéntico desde su creación, y luego de varias generaciones, continúa siendo el sitio preferido para descansar, jugar o pasear con el perro. El proyecto de este espacio fue dirigido por los arquitectos Leonardo Noriega y Javier Stavoli, y cuenta con 2 relieves del artista Roberto Montenegro que aluden a su vocación original, representando la comedia y la tragedia, además de la llamada Fuente de los Cántaros,
que remata el conjunto frente a la avenida Michoacán y ha sido captada por múltiples fotógrafos a lo largo del tiempo. En los alrededores sobreviven las típicas bancas con troncos de concreto. Un patrón de diseño que también sigue este puente enmarcado en un paisaje idílico y casi secreto. El parque incluye un lago poblado de patos, que así se veía en una postal de finales de los años 20. El edificio que destaca al fondo aún existe, en la esquina de la Avenida México y la calle de Teotihuacán. Cruzando la Avenida Michoacán, los pasos nos llevan hacia este reloj, que señala el tiempo en el lado sur del parque. Es una curiosa torre que en sus primeros años también funcionó como radio y se promocionaba como uno de los atractivos de la nueva colonia. En esta imagen se distingue la pérgola del edificio México, planeado por el arquitecto Francisco Serrano y ubicado en la esquina con Iztaccíhuatl. El Art Deco fue el estilo más popular en este vecindario y su influencia se extendió a múltiples fachadas y elementos urbanos, incluyendo el mobiliario local, con bancas, letreros y faroles de concreto con detalles de azulejos. Una de las más interesantes era la del Hotel Ambassador, que estuvo en la esquina de Michoacán y la Avenida México. En los años 40 fue adaptado para convertirse en el primer sanatorio del Seguro Social y finalmente dejó su lugar a un conjunto de departamentos. En el ángulo opuesto del parque, el edificio Basurto marcó el auge de una época en la arquitectura. Este proyecto estuvo a cargo de Francisco Serrano, fue terminado en 1944 y es una locación frecuente para todo tipo de producciones. Alrededor del parque, la avenida Ámsterdam sigue un trazo circular, muy parecido al que tuvo la antigua pista de carreras. Las competencias de autos han cambiado por el tráfico de cada día, que fluye en torno a sus tres plazas. La primera es la de Popocatépetl, adornada con una fuente que mantiene su forma singular desde los años 20, obra de José Gómez Echevarría, aunque las casas que la rodeaban fueron reemplazadas por edificios más modernos. La segunda es la de Iztaccíhuatl, que en esta toma de sus primeros años apenas tenía una pequeña palmera y pocas casas en las cercanías, y ahora es un espacio muy arbolado donde los paseantes se detienen a platicar o a comer. La última plaza es la de Citlaltépetl, con un surtidor redondo y algunas bancas. La colonia Hipódromo se ha integrado a la identidad común de la Condesa, un rumbo marcado por el ímpetu social y comercial de día y de noche.